Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a Romanos. A todos, ¿cuántos tienen todos este volantico? Bueno, ¿cuántos lo tienen? Bueno, ese volantico es para usted. Ahí lo tienen, es para usted. Y con base a él, quiero enseñarles en esta hora. El primer texto que usted encuentra ahí es Romanos capítulo 6, el verso 23. ¿Lo tiene? Bueno, y dice allí, Romanos 6, 23, que es el primer texto que encontramos en el mismo volante. Dice allí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a volverlo a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta hora ese título que usted encuentra ahí. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. El tema que quiero tratar con ustedes es peligro. ¿El pecado? ¿El pecado qué? Mata. Bueno, cuando miramos, muchos de nosotros, cuando vemos alguna amenaza de peligro, pues hay una respuesta suya y mía a esa situación que consideramos que es para nosotros o nos está generando un peligro. ¿Cuántos de ustedes se han llegado a ver en un momento o en una situación de peligro? ¿Sí se ha llegado a ver? Ya sea por peligro por ladrones, por un medio, o sea, por un atraco, un peligro ya sea por causa en un accidente, ya sea un peligro por la pérdida de algo. Y cada uno de nosotros, yo sé que de alguna u otra manera hemos tenido alguna experiencia con lo que es el peligro. Ayer veía las noticias y ocurrió en Bogotá, uno de los puentes de allá del Transmilenio, y a un joven, dos hombres le iban a robar con arma, y la reacción de este joven a ese peligro, en ese puente se tiró, se lanzó por el puente, cayó a la autopista, porque él sintió una amenaza y vio una situación en la que él se vio en peligro. Lo entrevistaban ayer y fue el brinco que pegó él fue una altura aproximadamente de 3 pisos. Se fracturó las 2 piernas, los 2 tobillos. Tuvo un problema en la columna, tuvo unos problemas en las caderas y en la columna de ese peligro. Cuando él lo entrevistaban y le preguntaron que él por qué lo hizo, y él dijo: no, esa fue mi reacción frente a ese peligro. Todas las personas reaccionan diferente, ¿sí o no que sí? Aquí algunas mujeres yo me imagino que no brincarían, sino que lo primero querían ¡ah! Y ya con ese grito ya desarmó al ladrón, porque hay algunas que lo hacen bien especial. Entonces de pronto las reacciones que cada uno tiene frente a los peligros varían, ¿sí o no? Me acuerdo de una ocasión donde yo venía de Medellín de una vigilia y me iban a robar. Y en el momento el corazón se me aceleró y yo dije: ¿qué hago? Entonces yo pensé en el momento: ¿será que salgo corriendo? Pero en el momento Dios me habló a mi mente y a mi corazón y me dijo: y bueno, y lo que yo le he dado. Y cuando me dijo que lo que Él me ha dado, entonces yo reaccioné y yo seguí mi camino, pero yo ya sabía que venían 2 ladrones y que la intención, Dios me ha dado testimonio que me iban a robar. Cuando me los encuentro y se me acercan y de una
Entonces se me acercaron disimulando que me iban a pedir una moneda. Hey, flaco, en ese entonces, ahora estoy ya musculoso. En ese entonces, flaco, nos da una moneda. Con esa excusa. Cuando me dice eso, y yo le digo, en el nombre de Jesús, no me van a hacer nada porque yo sé que ustedes me vienen a robar. En el nombre de Jesús no me van a hacer nada. De una les hice y de una declaré la palabra. Y ellos se impactaron, quedaron así en shock. Y los asustados fueron ellos. Y se quedaron así en shock y yo seguí mi camino. Y se quedaron así mirándome. O sea que mire que las respuestas a los peligros cambian. Y hay diferentes cosas. Peligro de pronto puede ser algo que amenaza o amenaza su integridad. O también hay otros peligros que tienen que ver con que usted ve una amenaza con algo que para usted es importante. ¿Sí me va a entender? Algún objeto, alguna cosa. Tuve otra experiencia en mi niñez. Recuerdo que mi madre me mandaba a comprar la panela de la semana. En ese entonces eran como 8 o 10 pares. Imagínense cómo tomábamos aguapanela en la casa. Cada semana 8 o 10 pares para 8 hijos. Mi padre y mi madre nos gastábamos en una semana. Y cada 8 días yo iba a un señor cerca de mi casa que tenía una molienda y allá se la compramos directamente a él. Entonces una vez me dieron una bicicleta, era de mi hermano y me la ataron para mí y tenía un sillín largo. Y me acuerdo que yo me iba todo contento, entonces cogía el costalito con los 8 pares o los 10, lo envolvía ahí en la silla y arrancaba. Y había el lugar donde tenía una bajada, así en unos rieles en bajada. Cuando una vez fui y cuando iba, entonces cogí la bicicleta, lo amarré, lo sujeté ahí en el sillín también y arranqué. Cuando llegué yo sentí como que el costal como que estaba golpeándome. Cuando yo miro y vi que se soltó. Cuando yo veo que yo suelto, entonces yo vi el peligro en ese momento. ¿Qué vi en peligro? ¿La qué? La panela. Y la reacción mía fue soltar el manubrio solté el manubrio y que cuadrar el costal. ¿Se imagina qué pudo haber pasado? Ya se imagina usted el resto. Y no soy pastuso. Esa fue mi reacción en medio de un peligro. Todos reaccionamos de diferente manera frente a un peligro. Pero hay uno de los peligros que muchos de nosotros pasamos por alto y tiene que ver el peligro del pecado. ¿Y por qué el pecado es un peligro? Porque el pecado, según Romanos 6:23, tiene poder ¿para qué? ¿Para qué? Para matar. Por eso vamos a hablar el peligro. ¿El pecado qué? Mata. Ahora, algo a lo que quiero mirar con usted, y es que en relación todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos visto en una circunstancia, en un hecho, en una situación, donde nos hemos visto en un peligro por el pecado o hemos sufrido las consecuencias del pecado. Nos hemos visto en un peligro del pecado o hemos experimentado las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado dice que el pecado tiene poder ¿para qué? Para matar. Como creyente y todos nosotros, y así no sea creyente, el pecado mata a todo tipo de hombre, sin importar su condición económica, sin importar sus creencias, sin importar su estado intelectual, sin importar su posición en frente a la sociedad, sin importar su edad. El pecado tiene un poder y una facultad ¿para qué? Para matar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tiene poder para qué? Para matar. Como el pecado tiene poder para matar y el pecado mora, dice la Biblia, mora en cada uno de quién?
de nosotros y mora en medio de la humanidad. Entonces nosotros estamos en constantes ¿qué? Peligro, sea por nosotros mismos o ya sea por otros. ¿Cuántos están acá? Sea por nosotros mismos o ya sea por otros. Por eso hablamos peligro. El pecado mata. Como el pecado tiene un poder y tiene una facultad de ¿qué? De matar a cualquier tipo de ¿qué? De persona. Todas las personas, le aseguro, toda la humanidad ha tenido alguna experiencia en relación a las consecuencias o el efecto del ¿qué? Del pecado. ¿Qué ocurre? Porque sé que todos hemos tenido algunas secuelas o algunas consecuencias fruto del pecado. Por esa razón, la invitación a través de este mensaje es que nosotros, y tenemos que involucrar a la gente a hacer un qué. ¿Hacer un qué? ¿Hacer un qué? Un pare. Ahora, ¿cuándo hacemos los pares? Todos en alguna circunstancia o situación o hecho en nuestras vidas hemos hecho algún pare. ¿Cuántos lo han llegado a hacer? Todos hemos hecho un pare en nuestra vida por alguna razón. En algunas razones lo hemos hecho porque íbamos en una dirección incorrecta. ¿Cuántos se han visto que iban en una dirección incorrecta? Y tomaron conciencia y dijeron, no, yo si sigo por este camino, yo sé que no va a quedar nada bueno. ¿Y qué nos tocó hacer? En cuanto a ciertas cosas que nos involucramos o ciertas cosas a las que nos metimos o nos dimos, nos tocó hacer un pare. Porque consideramos que íbamos a una dirección incorrecta. 2, hicimos un pare también porque quizás creímos que ya consideramos y dijimos, hemos llegado al destino, al fin de algo. Y muchas veces hay personas que toman una decisión con el pecado porque dicen, no, hasta aquí, sigo con esto. Esto es el fin de lo que puedo seguir. ¿Y por qué? Porque de una u otra forma vimos que nos ha creado también un impacto. O creímos que ya llegó al límite de las cosas. ¿Cierto? Hay gente que llegó al límite con algo porque dijo, no, ya con esto no más. ¿Y sabe por qué? Porque consideraron de que ya no se le podía, ya este era el fin. ¿Cuántos están acá? 3, hemos hecho un pare también porque quizás consideramos que algo era dañino y perjudicial. También hemos hecho ¿qué? Algún pare. ¿Cuántas veces nosotros nos vimos involucrados de pronto en el licor? Y yo era de los que yo llegué a tomar, pero yo llegaba a un momento donde yo ya decía, no, hasta aquí. Porque ya empezaba a sentir la maluquera. Porque quizás los primeros tragos ya me generaban, pero cuando yo empezaba que ya me venía la borrachera, venía no, hasta aquí. Y ya me ofrecían y me decían, no, ya no más. Pero cuando estaba despechado, ahí sí ya no hacía ningún pare. Pero hubo muchas veces en mi vida cotidiana, que me vi involucrado, hice un pare, porque consideré que muchas veces llegué también a hacer hasta pares con la comida. Porque yo dije, uy, entonces me pusieron una bandeja, hermano, y yo empecé, y yo llegué y horas de la noche, ya tarde, y cómaselo todo, ¿cómo lo va a dejar? No, usted no me va a conciliar el sueño. Usted no me va a dar el sueño que yo necesito, y yo sé que si me como este resto, voy a tener pesadillas, voy a terminar enfermo. Pues para algunos, para otros no. Tengo aquí unos agentes que ahí hicimos un ¿qué? Un pare. Entonces mire que algunos, por alguna situación, hemos llegado a hacer un ¿qué? Un pare. Ahora, ¿cuáles son los por qué decimos o por qué la Biblia afirma que el pecado mata? Y voy a darles 4 razones por qué el pecado mata. Y si usted no se ha visto involucrado con ninguna de estas 4 razones, entonces usted puede denegar
tiene todo el derecho a negar la Biblia. Si usted considera que a usted el pecado no ha traído algunos efectos de los 4 que le voy a mencionar, o quizás 5, usted puede decir, no, la Biblia no es verdadera. ¿Qué mata el pecado? Primero, una de las cosas que mata el pecado tiene que ver con la confianza en las relaciones familiares. 1, la confianza en las relaciones familiares. ¿Por qué hablo de las relaciones familiares? Porque muchas veces, cuando un hijo le dice mentiras a su padre, ¿qué está matando ahí? ¿La qué? La confianza. ¿Cuántos hemos llegado a decir alguna mentira a algún familiar? Hacia alguna persona. Y vemos que ya la confianza que Él nos deposita a nosotros ya no es la misma. O sea que ¿qué mató? En una relación. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos quizás nos hemos visto afectados en la relación por el pecado, donde se ha matado la relación del hogar, ya sea entre los padres con los hijos con los padres, entre hermanos o entre esposos, por cuestión del? ¿Será que sí? ¿Sí ha llegado a ocurrir o no? Y si usted ha tenido alguna experiencia con el pecado, yo creo que usted algo en cuanto a relaciones, alguna relación se la ha matado. O sea que sí es verdad lo que dice la Biblia. ¿El pecado mata o no mata? ¿Sí o no? ¿A cuántas familias por la avaricia del esposo, el pecado de la avaricia, ha matado una relación? ¿Cuántas veces por la mentira, que es otro qué? Es otro pecado. ¿Cuántos quizás por la infidelidad o por la soberbia, por la rebeldía, por la grosería, por la altanería, por las malas palabras, que todo esto es en conjunto, tienen que ver con él, con el pecado? ¿Cuántas de todas estas cosas nos han llegado a afectar? Y de una u otra forma hemos tenido alguna experiencia del pecado matando primero las ¿qué? Las relaciones familiares. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántas personas afuera en estos momentos tienen una experiencia, ya sea los hijos, por el pecado de la mamá con los padres, o el pecado del papá o la esposa o el esposo? Alguna persona tiene que haber aquí en la tierra que de alguna manera ha experimentado cómo una relación ha sido afectada por causa del pecado. 2, el pecado no solamente tiene poder para matar relaciones familiares. 2, el pecado también tiene poder para matar valores. ¿Para matar qué? Los valores. Hay valores que son innegociables. Uno de los valores que los ha matado el pecado tiene que ver con la honradez. ¿Cuál pecado se mata la honradez? ¿El pecado de qué? ¿De la avaricia o también de qué? De robar. ¿Será que? ¿Por qué hoy en día muchas personas se niegan a votar, a elegir algún candidato? ¿Por la falta de qué? De honradez. O sea que ahí han matado la confianza y también ha habido un daño en lo que tiene que ver los valores. Y por ese daño hoy la gente tendemos a ser desconfiados. ¿O no? Ayer llegó una joven, la encontré en el parque y bueno, me paró, me hizo hacer un pare, iba a una dirección, me dijo, venga señor, discúlpeme, entonces me empezó a hablar de una campaña que estaban haciendo en pos de niños de cáncer y personas en esas condiciones. Y me dijo, si usted tuviera la oportunidad en estos momentos de ayudar a alguien, ¿lo haría? Me hizo esta pregunta. Y yo, pues sí, bueno, esta es la oportunidad. De una me cogió y me sacó una revistica y me dijo, mire, vea, aquí hay unas manitos, aquí hay unas figuras, cualquiera que ustedes tapen,
va a dar un aporte para ayudar a esas personas de 5,000 a 10,000 pesos. Y no hay otra manera. ¿Qué dirá usted? ¿Qué pastor tan tacaño? Bueno, entonces dije, no hay otra manera, pero no fue porque no quisiera dárselo, porque si yo a la verdad, hoy en día ha caído en desconfianza. Y yo le dije, ¿y dónde están las oficinas de usted? Y me dijo, aquí está la dirección. Y yo le dije, ¿y cómo hago yo para saber que esto en verdad es serio? Entonces ella me dijo, puede averiguar, acá está. Y yo, pero yo quedé con desconfianza. Pero para no dejarla ahí tampoco hay parada. Después de haberme dado todo su sermón, cogí, yo le dije, venga, y me dijo, le dije, no hay otra forma, pero no era porque no le quería dar, podría dárselos, pero la desconfianza me creó inseguridad para hacerlo. Entonces, ¿sabe qué hice? Me dijo, sí, puede dar un aporte voluntario. Bueno, saqué un aporte voluntario y le di el aporte voluntario. ¿Sí vamos a entender? Pero ¿por qué rebajé la tarifa? ¿Por qué? Por la misma ¿qué? Porque hoy estamos en una sociedad con falta de ¿qué? De valores. Que a nadie le importa robarle o quitarle a otro. ¿Sí o no que sí? Y eso lo ha traído el ¿qué? Ese es el resultado de él. Por eso hablamos de que el pecado mata. ¿Cuántos están acá? Entonces resulta y sucede después de que ya le entregué. Yo le dije, ahora usted me va a escuchar a mí. Yo también tengo para usted una información. Y me dijo, sí, ¿cuál? Y empecé a compartirle de Jesucristo. Comencé a hablarle del Señor. Y le dije, mire, para que no se olvide de nosotros. Recuerde, hoy hay un gran factor que está trayendo gran degradación a la humanidad y es el pecado. Por eso te invito, haz un pare también. Y se lo entregué. Claro. ¿Qué me costó eso? Nada. ¿En qué me pudo haber perjudicado? En nada. Me mató. Me golpeó. Me hirió, me lastimó, nada. Y si lo podía hacer, no lo hubiera permitido el Señor, porque en Evangelio de San Mateo 28:20 dice el Señor que yo voy a estar con ustedes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ya le compartí, porque ese es mi deber. Amén. 3. ¿Qué mata el pecado? Primero hablamos de valores, puede ser la honradez, el respeto, la educación. Hay cosas que, hermano, hoy en día nos vemos que el pecado lo ha matado. No solamente, y cuando hablamos de honradez, respeto, el ser educado, todo tiene que ver con algunos ¿qué? Valores. En estos días el Señor me habló en medio del ayuno que estuvimos acá, y Dios me habló a mi corazón y me habló de valores que tengo que trabajar en relación a mi vida, y me di cuenta que fueron alterados y fueron afectados esos valores del ser educado por causa del pecado. Claro. Y bueno, Dios me confrontó con cosas en ese ayuno que yo dije, tengo que bregar a corregirlas en mi relación, en mi familia, en mi casa. Y Señor, tú me vas a ayudar. Porque hay valores que de verdad ganan más que cuando se aplican que perder. Si vamos a entender, se gana más. Yo le voy a contar, en estos días yo me sorprendí con alguien aquí. Ella no se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Fuimos en estos días, mi esposa y yo fuimos a una vereda. Y con la intención de bajar caminando, fuimos a los Encenillos. Y la hermana Carolina nos acompañó con la abuela, por meternos para dirigirnos por qué camino teníamos que coger. Pero esta joven me sorprendió,
Porque por donde íbamos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, muy buenos días, saludando, era tarde. Entonces, por donde iba, a todos los que yo, ella quizá no se dio cuenta, pero yo estaba pendiente de eso. Y yo dije, qué bonito es eso. Yo lo quiero también aplicar. Un saludo no le quita nada a nadie. Antes le puede dar. ¿Y sabe qué? Admiré de esta joven eso. Que por donde iba, cualquier persona por donde íbamos, al que se encontraba, lo saludaba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo ¿sabe qué vi en ella? Que ella es una joven con valores. Hoy en día, muchos de nosotros, hasta para un saludo, hasta para la familia nos cuesta, hermano. Que Dios nos ayude. Donde se ha degradado el pecado mismo, se ha encargado de dañar ¿los qué? Los valores. El pecado mata. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia con el pecado, destruyendo y degradando y dañando valores que no son cambiables, no son para ni cambiar ni para negociar? 3, el pecado mata los propósitos. 3, el pecado mata los propósitos. Ayer estuve con los jóvenes, en el culto de los jóvenes, y les di un tema sobre las malas amistades, cómo afectan el éxito del mañana. Y les mostré un video de 11 deportistas, algunos viejos, algunos modernos, cómo hoy en día están en la miseria, están en la pobreza después de haber tenido mansiones, lujosos automóviles, millones de dólares en sus cuentas, y hoy en día algunos están en la cárcel, otros están en la calle pidiendo y viviendo de limosnas. No porque no hayan tenido las capacidades para sobresalir, no porque los talentos se mantienen. Pero le digo, ¿qué los afectó a ellos? Les hablaba a ellos. El pecado. El pecado por las malas amistades. ¿Sí me va a entender? Y cómo la maldad y el pecado, aún por medio de amigos, cómo puede afectarlo a uno en los propósitos. ¿Usted cree que estas personas en su mente estaba verse en esas condiciones? ¿Creen que ellos algún día soñaron, visualizaron verse en un estado de ellos? Pero le digo que los llevó a esta experiencia. ¿El qué? El pecado. Inclusive en Proverbios dice que una de las causas de la ruina son los vicios. ¿Sí vamos a entender? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos tirado en propósitos de Dios? ¿Cuántos de nosotros quizás podemos decir, yo con toda autoridad le puedo decir, yo en estos momentos, mi situación en estos momentos actualmente podría ser la mejor, podría ser mejor de lo que estoy hoy en día? Pero le digo, ¿por qué no estoy mejor hoy? ¿Por qué? Y todavía vengo cargando secuelas y algunas experiencias que han afectado hoy mi presente, por mis propósitos, mis ideales, lo que yo anhelaba y lo que yo tanto quise en alguna época, en algún tiempo de mi vida, de cierta manera se ha frustrado, se ha dañado, se ha visto obstruido porque el pecado no solamente mata relaciones familiares, no solamente mata valores. 3, mata propósitos. Y 4, el pecado, y esto sí que es bastante perjudicial y destructivo para el hombre, y este ya es lo peor que le puede pasar al hombre, y tiene que ver con la relación con Dios.
Cuarto, el pecado mata la relación con Dios. Y por eso tenemos que decirnos a nosotros mismos que tenemos que hacer ¿un qué? Un pare. Pero también tenemos que invitar a otras personas a hacer ¿un qué? Un pare. ¿Y por qué? Porque estamos en medio de un peligro. Hay familias que se están a punto de destruir por causa. Hay valores que están a punto de perderse en los jóvenes por las ideologías, por las mentiras que están hoy propagando en las universidades, en los colegios, en muchos lugares, por causa del pecado. Hoy en día vemos que el pecado también está tratando de matar propósitos. ¿Cuántos muchachos por causa de un pecado tenían proyectos de ser un profesional, pero un pecado frustró todos sus? ¿Cuántas personas tenían y deseaban tener un matrimonio o una relación y por causa del pecado? ¿Cuántas personas quizás han tenido en su mente una gran empresa, una gran vida de cierta manera con todos sus beneficios, sin ir a los extremos o sin perjuicios, y todo se lo ha tirado el pecado? Y lo último, hablamos de nuestra relación con Dios. ¿Y por qué esta es de las consecuencias más horribles que el hombre puede tener? Porque Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. No hay bienestar para el hombre si Dios no se lo no se lo concede. Y les mostraba a estos muchachos ayer a través de un hombre llamado Josafat, de cómo él se dio a una relación, escúcheme bien, en una relación con alguien llamado Ocosías, cuando él de cierta manera se dio una amistad con él, sabiendo que él vivía en la impiedad, sabiendo que era una persona impía, y la palabra impío es que era una persona rebelde a lo de Dios, se rebelaba al conocimiento de Dios, contrario y opuesto a las cosas de Dios. Eso es impiedad. ¿Y cuántos muchachos hoy, cuántas mujeres hoy están valorando más una relación de este tamaño, de personas así, que la relación con sus padres? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia, muchachos, valoran más los amigos? Alguna persona, algún aparecido, digámoslo así, que a los mismos padres, o hasta aún al mismo Dios. Y este hombre dice allá que tomó y hizo amistad con él, y era un hombre que tuvo en cierta época de su vida, tuvo un hermano, iba con una proyección envidiable. Este hombre, hermano, dio el respaldo de Dios por todas las formas. Dios lo estaba prosperando, dándole victoria, dándoles, hermano, teniendo grandes logros. Se inventó cosas y ahí Dios se lo respaldaba, Dios le apoyaba. Pero cuando se dio esta amistad, prefirió la relación, una amistad con él. Y ahí dice que se le fue todo a pique. Y ahí es donde vemos que hay todavía gente que no valora o no valoramos la relación con Dios. Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente del gozo. Dios es la fuente de la paz. Dios es la fuente de todo bienestar, de toda provisión. Y yo cómo voy a... Y ahí es donde miramos las brutalidades, las que nosotros nos metemos por no considerar el daño y lo peligroso que es el pecado. Muchos dicen que la vida de David no volvió a ser la misma. Muchos dicen que Samson, que Salomón y muchos personajes que hay a través de la palabra no volvieron a ser lo mismo después de él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si hay algo que tenemos que procurar y tenemos que valorar, es tratar
y tiene que ver con la ¿qué? La relación con Dios. ¿Cuántos están acá? Porque no hay éxito si Dios no está en sus negocios. No hay éxito si Dios no hace parte de su vida. No hay éxito si su mejor acompañante o la persona con la que usted se ha aliado no es Dios. ¿Cuántos están acá? Y ahí es donde ¿cuántos han sacrificado su relación con Dios por un amigo? ¿Cuántas veces relacionamos, hermano, arriesgamos nuestra relación con Dios por cantidad de cosas que el mundo nos ofrece? Por el trabajo, ¿sí vamos a entender? Por el estudio. Y yo digo, hermano, que si el estudio a mí me va a sacar del propósito de la relación con Dios, no sirve. Y ahí es donde los jóvenes, los que tienen aspiraciones y el trabajo, yo no trabajo para que la relación con Dios sea deteriorada. Yo no estudio para que mi relación con Dios, o yo no tengo una amistad y hago amigos para que mi relación, o no me involucro algún deporte o alguna cosa para que mi comunión con Dios sea deteriorada. No, me involucro porque es parte de lo que el mundo me ofrece, pero tratando de conservar y cuidar mucho. ¿Cuántos están acá? Pero cuántas cosas vienen afectando y tienen que ver directamente con el pecado. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia con cualquiera de estas cuatro? O aún con las mismas cuatro. Álceme la mano, ¿quién ha tenido alguna experiencia con? Quiero hacer un examen acá. ¿Quién ha tenido alguna experiencia? Menos Nelson, no. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién tampoco ha tenido alguna experiencia? Álceme la mano. ¿Tampoco ha tenido alguna experiencia de ellas? Ah, sí, álceme la mano. Ah, bueno. Entonces quiero ver las manos arriba. Ah, gloria a Dios. Bueno, no. O sea que esto sí es una ¿qué? ¿Una verdad o no? Ahora, esa verdad que usted ha vivido con lo que tiene que ver el ¿qué? El pecado. Es la misma realidad que hoy en día muchos están viviendo allá afuera. Escúcheme bien, otra vez le repito esto. Esta realidad que usted y yo hemos tenido con el pecado es la que muchos están viviendo allá afuera. Y como es la que muchos están viviendo, aquí voy a algo. Por esa razón, el instrumento que Dios quiere usar para compartir para hablarle de su experiencia, con su misma experiencia y con sus mismas vivencias, la mejor persona que tiene autoridad para hablarle a esas personas del efecto y las consecuencias que tiene que ver con el pecado y los beneficios que se trae cuando se le da lugar a Cristo, porque luego dice en el verso, ahí en el otro, el segundo versículo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la fuente de la ¿qué? De la vida. Y lo que algunas personas han experimentado, fruto del ¿qué? Del pecado. Lo que ha matado el pecado, hay una gran noticia que la gente quiere escuchar. Y es que lo que una vez mató el pecado, mientras se le dé lugar a Cristo, Cristo lo puede revivir. Cristo lo puede revivir. ¿Y por qué lo puede revivir? Porque en el mismo evangelio dice que Él es la ¿qué? Él es el camino, la verdad y la vida. Y además de eso, Él también dice en San Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea que esas personas que están muertas, ¿por causa de qué? Dios tiene el poder de darle. Yo no entiendo usted por qué se angustia.
Todavía no alcanzo a comprender usted por qué se descompone cuando ve al hijo, a la familia, al esposo, a la esposa por cuestión del pecado. Yo todavía no alcanzo a comprender en qué está enfocado usted, porque hermano, me preocupa que usted se olvide de lo que Dios puede hacer y se enfoque en lo que está pasando en su casa. Estos días alguien me llegó a decir: pastor, mi esposo esto. Hermana, tranquila. ¿A quién estamos clamando? Al Dios de la vida. Aunque esté muerto, Él va a vivir. Otra hermana: pastor, mi hija. Hermana, coja la palabra. Otro hermano. Y ahí es donde uno comienza a mirar: ¿acaso usted también no era otro muerto más? ¿Acaso usted y yo no estuvimos en condiciones semejantes a muchos de ellos? ¿Y qué pasó? ¿Vino la qué? Vino la vida. Porque lo que está muerto puede recobrar vida. Y ese es el mensaje que la gente quiere y necesita saber. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Porque Jesús mismo le dijo a Marta: no temas, de cierto Lázaro ¿qué? Vivirá. Y ella dijo: sí, Señor, yo sé que va a vivir en la resurrección. Porque el pecado no solamente tiene efecto para matar la relación con Dios. Y mire, tenemos alguna experiencia con el pecado, porque toda persona que muera físicamente es muestra de que algún contacto o alguna manera el pecado lo ha afectado. Pero gloria a Dios, no es diferente a morir en Cristo a morir sin Cristo. Porque el morir en Cristo nos llena de esperanza y saber que hasta ahí nos llega lo nuestro y hay algo mejor por venir. Pero aquella persona que está en pecado, ante lo peor, está por venirse. Y ese es el mensaje que la gente tiene que saber. ¿Y por qué lo tiene que saber? Porque no solamente Jesucristo es fuente de vida, sino que también Cristo es la verdad. Y la verdad está en la misma palabra de Dios, que muchas personas deben oír y deben saber y deben escuchar, partiendo de su propia experiencia, de su propia vivencia y también del conocimiento que Dios a usted le ha impartido y le ha dado. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿por qué tengo yo, escúcheme bien, por qué yo tengo que evangelizar? Vamos a mirar esto. Y ya aquí ya le expliqué lo del tratado. Y esta forma es la manera como usted lo va a usar. Ahora, usted no tiene que tirarse un sermón de estos. Usted solamente va a la persona a decirle: mire, peligro, estamos en medio de una sociedad que está y no por las amenazas de Venezuela, ni por las guerras que anuncia mucha gente, sino más por el pecado que mora en cada uno de nosotros. ¿Y cómo le da usted? Le pregunta: ¿usted ha robado alguna vez? No, ya es mentiroso, doble mentira. No le digo que ya es una gran realidad. Ya ahí muestra uno que de verdad lo necesita. ¿Ah? ¿Usted ha robado alguna vez? Él es una rata. Él me dice, una rata, dice Nelson. Bueno, ahí es donde empezamos a mirar. Entonces, ¿cómo no vamos a manifestar y cómo no vamos a reconocer? Escúcheme bien. Ahora, ¿alguien aquí ha cometido inmoralidad sexual? ¿Ah? Todos, claro, todos. Porque la Biblia dice que aún con un pensamiento. Entonces, hermano, todos de una u otra manera estamos involucrados con el pecado. O sea que el mensaje es para todos. Este mensaje es para todas las personas. ¿Sí me va a entender? Todos tenemos, y cada pecado de alguna manera nos ha traído algún perjuicio. ¿Cuántos estamos acá?
¿Cuántos estamos acá? Ahora, ¿por qué debemos? Entonces, ya de ahí es donde usted tiene que entender, para esto es este tratado. Porque hay un mensaje de parte de Dios para la gente afuera, y ese mensaje está en la boca de cada uno de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, le hablé de 5 maneras, de 5 consecuencias del pecado que mata el pecado. Tome tan siquiera una. Dígale a alguien, y es suficiente. Tome tan siquiera una y lleve a la gente a reflexionar por qué la gente tiene que hacer un pare. ¿Y por qué tiene que seguir? ¿A quién? A Cristo. Ahora, lo hice de 2 maneras. Este tratado lo presenté de 2 maneras. Cada uno de ustedes cogió el tratadito y lo encontró en sus sillas. Algunos lo encontraron así sencillos, otros lo encontraron con un dulce. Ahora le explico eso. ¿Por qué debemos evangelizar? Vamos a mirar, ¿por qué debemos evangelizar? Una de las razones que tenemos que entender, que tenemos que compartir, tenemos que hablar, porque Mateo 28:19 es un mandato y una orden para la iglesia del Señor. Porque es un ¿qué? Como la oración es un mandato, como el congregarse es un mandato, y como hay tantos mandamientos que los hemos encontrado, también, escúcheme bien, también el evangelizar es una orden, es otro mandato más. 2, ¿por qué debemos evangelizar? Porque es una necesidad en la humanidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque estamos en medio de una humanidad que está ¿en qué? ¿En qué? En peligro. Por eso es una necesidad. ¿Por causa del qué? Por causa del pecado. 3, ¿por qué debemos evangelizar? Porque es la única manera para facilitar la salvación de otros. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, ¿por qué tenemos que evangelizar? Porque es un ¿qué? Mandato, porque es una necesidad, y 3, porque es la manera como Dios estableció para facilitar la salvación de otros. 4, ¿por qué debemos evangelizar? Porque es una tarea de Dios para usted y para mí. No fue para otros. La tarea fue dada a todos los que reciben este ¿qué? De este ¿qué? Este mensaje. Por eso le dijo, id y predicad a toda ¿qué? A toda criatura. Y dígales que no teman, porque yo voy a estar ¿con quién? Con ustedes. Yo voy a estar con vosotros hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Y de ahí es donde vemos que esto es una tarea que Dios estableció para usted. En estos días hablaba de 3 propósitos por los cuales Dios nos creó. 1, ser como Cristo. 2, hablamos de qué? De tener participación en la qué? En la salvación. Y 3, hablamos también de ser útiles dentro del servicio en cuanto a las capacidades que Dios nos ha dado. Y yo sé que, dígame, ¿quién de ustedes no tiene la capacidad de hablar? Ahora, pastor, ¿y cómo lo hago? Mire, si el Señor dice que está con usted, hasta las palabras se las dará. ¿O no? Esto es una tarea ¿qué? Para mí. 5, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es el sueño de Dios para mí. Uno de los sueños que Dios ha programado con la humanidad es de hacer cada uno de nosotros un instrumento para llevar el ¿qué? El mensaje. 6, porque es el deseo de Dios que la gente conozca de este evangelio, y si es el deseo de Dios, también lo debe ser para nosotros. Y 7, ¿por qué debo hacerlo? Porque es un compromiso que la gente conozca la verdad, y también ese es el compromiso de Dios con la gente, y también lo debe ser para mí. ¿Claro hasta acá?
Estas son 7 razones por qué la iglesia se debe involucrar con compartir. Evangelizar tiene que ver con compartir. Mire, habla de su experiencia. Mire, habla de lo que pasó con usted, de lo que usted vivió. No le dé vergüenza de lo que usted está viviendo. Vea, hable. Yo me imagino que hay algo que la gente tiene que saber en relación a usted. Algo a lo que de lo que a cada persona tiene que tener tan siquiera una experiencia con el ¿qué? Con el pecado y con sus efectos. Y también alguna experiencia tiene que haberle dado el haberse acercado a Cristo. Algo tiene que haber pasado. En estos días hablaba con alguien nuevo y me decía: mire, pastor, la primera vez desde que vine aquí a la iglesia a tal fecha, yo era una persona enemigo, yo me burlaba de mi familia, yo de cierta manera un hermano mío. Y mire, desde que vine en esta fecha, desde que vine y vengo viniendo, usted no sabe cuántas cosas vienen ¿qué? Cambiando. Eso es evangelizar. Dar su testimonio a otros de lo que Dios ha hecho con usted. No tema, porque si Dios está con usted, ¿quién contra nosotros? ¿Claro ahí?